Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Oramos a Dios con nuestro hermano. Padre de la gloria, Dios eterno, estamos una vez más ante tu infinita y santa presencia, Padre de la gloria, no siendo dignos ni merecedores, pero aquí tú nos tienes, bendito Señor, y ha llegado la hora de oír palabra tuya, aquel mensaje que tiene poder de cambiar vidas, de transformar corazones, bendito Señor, y tú sigues estando aquí con nosotros, porque lo podemos ver, bendito Señor, con estos candidatos que están aquí, Padre Celestial, podemos ver que tu palabra es fiel, que tu palabra no cambia, bendito Señor, que tu palabra permanece para siempre, bendito Señor. Que esta palabra, bendito Señor, llegue, Padre Celestial, y quebrante corazones, quebrante vidas, bendito Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, bendito Señor, sino que salgamos de este lugar cambiados, bendito Padre, porque tú sabes qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita nuestra vida, Padre de la gloria. Pero también, bendito Señor, mira, tú has escogido a este siervo tuyo, tu hijo, el hermano Elías Rincón, Padre Celestial. Tú ya le has dado esa palabra divina, bendito Señor. Ayúdalo, Padre de la gloria, a que seas tú a través de él, bendito Señor, que hable esa palabra que tú quieres, bendito Señor. Que no intervenga pensamiento humano, Padre de la gloria, sino que seas tú, Padre de la gloria. Ayúdalo y fortalécelo, Padre eterno, y así todos podamos salir de este lugar renovados. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Dice la palabra de Dios que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Y de esas enseñanzas que, hermanos, fueron escritas en el Antiguo Testamento, vamos a aprender una de ellas. Y, hermanos, es la siguiente. Nos habla acerca de una advertencia a la iglesia para no caer en lo malo o en pecado. En donde hemos dado lectura precisamente es eso, hermanos, una advertencia para no caer en esas tentaciones, en eso malo, hermanos, porque es triste. Y es el apóstol San Pablo quien escribe esta carta a los Corintios,
cerca del año 55 o 60, más o menos, de Cristo, con el propósito de identificar los problemas en la iglesia, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta y les advierte a tener cuidado de no caer en la abominable idolatría y otros pecados. Y hermanos, y para eso, pues se necesita, hermanos, de veras tener una disciplina, así como el capítulo 9 culmina, hermanos, donde el apóstol Pablo habla del atleta, ¿verdad? Que para ganar el premio, la corona, llegar a la meta, pues tiene que disciplinarse y someter su cuerpo, ¿verdad? De tal manera que le responda y logre. Por eso él decía: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Porque no dominé mi cuerpo, mi naturaleza, que se inclina a lo malo. Y hermanos, y para eso se necesita disciplina, ¿verdad? Así que, hermanos, con esto él da esta advertencia a los corintios. Sí. Porque con todos y sus dones, con todos y lo que y sus predicadores tenía, ellos corrían el riesgo de caer. Por eso les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Hermanos, el apóstol no quería que los corintios ignoraran la historia del pueblo de Israel, porque a lo mejor más de alguno podría ignorar la historia de ese pueblo, que es un tipo de la iglesia, y que ese pueblo, hermanos, nos iba a dar una enseñanza a nosotros, la iglesia. Sí, para no experimentar propiamente nosotros, sino, o ¿cómo se dice eso? Que nadie experimenta en cabeza ajena. Así que no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Alabado sea Dios. Aquí el apóstol, hermanos, va a poner de ejemplo al pueblo de Israel. Sí. Y ellos no deberían de ignorar la historia de este pueblo, porque ellos nos dan un ejemplo, hermanos. Así que, hermanos, ellos, como todos sabemos, eran esclavos de Egipto. 430 años de esclavitud, hermanos. Llegó el momento que su vida era una vida triste, desesperada, una vida miserable. De tal manera que un día le dijeron a Dios: ayúdanos, libértanos, ya no podemos con esta servidumbre, ya no podemos con esta carga. Oh, hermanos, era una vida tan triste. Hermanos, y Dios en su grande amor mandó un libertador que los libertó. Aleluya. Dios, hermanos, sacó a su pueblo de esa esclavitud.
Sí, y hermanos, dice que los llevó y dice aquí, y todos estuvieron bajo la nube, que representaba la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y esa nube, hermanos, en ese desierto candente, hermanos, les hacía una sombra maravillosa. Y por la noche, hermanos, esa nube se convertía en una antorcha de luz, de fuego. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Así que, amados hermanos, ellos fueron libertados por Dios de la esclavitud de Egipto. Y hermanos, Dios con su grande poder les abrió el mar rojo, ¿verdad? Que para los egipcios fue ¿qué? Su sepultura, hermanos. Pero para el pueblo de Israel, hermanos, era una nueva vida. Una vida a la libertad. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, la nube y la mar eran un tipo del bautismo. Alabado sea Dios. Así como cuando se ha dicho que el bautismo es símbolo de ¿qué? De muerte, sepultura y resurrección. ¿Verdad? Ahí muere el viejo hombre. Es sepultado, y cuando lo levantan, símbolo de resurrección, para andar en una nueva vida. Así, amados hermanos, atravesar el Mar Rojo implicaba una inmersión. Morían a su vida de esclavitud, con la cual iniciaban una etapa nueva de su vida, una vida libre, para vivir en obediencia a Dios. Aleluya. Así que ellos salían, hermanos. Es verdad, salían a un gran desierto. Pero hermanos, Dios iba con ellos y los llevaba a un lugar donde fluía ¿qué? Leche y miel. Alabado sea Dios. Tenían esa promesa, hermanos. Así que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy tenemos esos candidatos. Gloria a Dios. Que ahora, bueno, desde que se convirtieron empezó una nueva vida. Dice un canto, fue un día memorable, excepcional, aquel día en que encontré a mi Salvador. Oh, hermanos, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y todos comieron la misma vianda espiritual. Hermanos, Dios desde los cielos mandaba alimento para sus almas, el maná. Sí. Así que, hermanos, todos comieron la misma vianda espiritual. Sí, hermanos. Porque espiritualmente ese maná, ¿qué representa, hermanos? Bueno, a Cristo. La palabra viva, la palabra viviente. Ese maná también, hermanos, representa la palabra de Dios, las sagradas escrituras, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, ese maná espiritual representa la palabra de Dios. Sí, qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo alimenta, hermanos? Porque dijo Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que, hermanos, qué hermosa es la bendita palabra. Halláronse tus palabras y yo las comí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, hermanos, así que
pues el pueblo, hermanos, cada mañana podía recoger ese maná y alimentarse. Por 40 años, hermanos, Dios, miren, en ese desierto que no llovía ni se sembraba, pero Dios proveyó alimento. Gloria a Dios. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Hermanos, de una roca, hermanos, brotó, salió agua. Y ellos saciaron sus almas, saciaron sus vidas, hermanos. Qué hermoso es tomar agua, ¿verdad? Oh, hermanos, el agua es vida. Así que, hermanos, el Señor les dio agua viva. Sí, y hermanos, también a nosotros el Señor nos ha dado del agua de la vida. A todos los sedientos la invitación es: venid a las aguas. El que tiene sed, venga y beba del agua gratuitamente. Oh, hermanos, porque Cristo es el agua de la vida. Dice el canto, Él es la peña de Oreb que está brotando. Así que, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, tenía alimento, tenía comida y tenía bebida. Y Jesús dijo un día, ¿cómo le dijo a la samaritana? ¿Verdad? Que Él era el pan y Él era el agua. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá hambre. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, espiritualmente, hermanos, lo que ese pueblo físicamente experimentó, hermanos, es un tipo, hermanos, de nosotros. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, este pueblo experimentó todas esas bendiciones, hermanos. La presencia de Dios, Dios estaba con ellos, Dios iba con ellos. Y, hermanos, ellos iban rumbo a una tierra prometida. Alabado sea el Señor. Y bueno, dice la palabra de Dios, mas de muchos de ellos no se agradó Dios. Oh, hermanos. Y por eso el apóstol dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los antepasados, ¿verdad? Para que no les acontezca esto. Porque ellos tuvieron grandes privilegios, grandes bendiciones. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios. No se agradó, hermanos. Y dice, por lo cual fueron postrados en el desierto. No llegaron a la meta, hermanos. No llegaron, hermanos. Dios quería que llegaran. Les había preparado, hermanos, esa tierra, hermanos, de veras, donde fluía leche y miel. Pero, hermanos, muchos de ellos, hermanos, quedaron postrados en el desierto. No llegaron. Así que, hermanos, debemos considerar entonces lo que este pueblo, hermanos, pues nos enseña. Muchos de ellos no llegaron, hermanos, por su falta de fe, por su incredulidad, hermanos. Qué horrible, hermanos, es que un pueblo viendo la gloria de Dios, viendo cómo 10 plagas azotaban a Egipto, hermanos, y cómo ellos en Gosén, hermanos, miren, mientras caían las plagas, ellos estaban
sanitos, tranquilos. Hermanos, ellos vieron la gloria de Dios, vieron las maravillas de Dios, pero hermanos, desgraciadamente tuvieron un corazón malo de incredulidad. Fueron incrédulos. ¿Cuántas veces en la iglesia hay gente, hermanos, que a veces todavía duda de la palabra, duda de las promesas de Dios? No, hermanos, dice la palabra de Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Aleluya. Hermanos, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Aprendíamos en la escuela bíblica, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo va a ejecutar. Así que hermanos, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué desagradaron a Dios? Por la dureza de su corazón. Hermanos, por desobedientes. ¿Por qué eran desobedientes, hermanos? No a Moisés, a Dios. Sí. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, entonces, mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros. Fueron un tipo, hermanos, de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermanos, ellos codiciaron. Dice la palabra de Dios que, hermanos, tuvieron un vivo deseo. Y dice que, y volvieron, y aún dice que lloraron, hermanos. Sintieron un deseo, una pasión, hermanos, un deseo vivo, hermanos, que hasta lloraron. Porque, hermanos, ellos dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Sintieron un deseo, hermanos, vivo por comer carne. Y decía, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, cohombros, melones, puerros, no perros, no, de las cebollas, de los ajos. Oh, hermanos. Y dijeron, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ve nuestros ojos. ¿Verdad? Oh, hermanos, despreciaron el alimento que Dios les daba. Y hermanos, se acordaron entonces cómo comían en Egipto toda esa comida chatarra, ¿verdad? Oh, hermanos, y miren, dice que hasta lloraron, hermanos. Hubo un anhelo. Y por eso dice la Biblia, y estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos. Hermanos, el Señor a nosotros también nos ha sacado de Egipto, ¿verdad? Y vamos rumbo al cielo, hermanos. Esa es la meta, alabado sea Dios. Pero vivimos en un desierto, hermanos. Y todo lo que el mundo ofrece, hermanos, nos sacia el alma. No, hermanos. Espiritualmente, hermanos, ¿qué comida ofrece el mundo hoy día? Porque, hermanos, como ya se dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy día el mundo, ¿qué come, hermanos? ¿Qué el mundo ofrece, hablando espiritualmente de ese alimento? ¿Cómo se alimenta la gente? La gente hoy día se alimenta
de este mundo ¿verdad? Como el que se sienta en la televisión. ¿De qué se está alimentando? De los programas, de el deporte, de tantas cosas, ¿verdad? Sí, hermanos. Pero muchos ya les aburrió estar en los cultos, estar escuchando la palabra de Dios. No, hermanos, hay quienes, miren, ya hasta se compraron una, ¿cómo le llaman esas? Smart, ¿verdad? Está bien gigantota, ¿no? Ya quisieran casi que toda la pared sea cine, ¿verdad? Y no, pues ya está cable y Netflix y quieren todo, ¿verdad? Y se acuerdan, hermanos, y mucha gente a veces ya ni va al servicio. ¿De qué se están alimentando? ¿Cómo anhelan? ¿Verdad? Decía una hermana que un día llegó un hermano a una casa de un hermano y se sentó ahí en el sillón y le dice al hermano, hermano, ¿no tiene por ahí una de tiritos? ¿Verdad? Hermanos, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, y eso no es del Padre, mas es del mundo, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que, hermanos, aprendamos de este pueblo, hermanos, ¿verdad? Y no codiciemos lo que ellos codiciaban. Dice la palabra del Señor, hermanos, alabado sea Dios, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Hermanos, cuando ellos no vieron a Moisés, ellos le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Hermanos, y miren, Aarón pidió los aretes y todas las joyas que tenían ahí, hermanos, y dice que hizo un becerro de oro, hermanos. Y hasta hicieron fiesta y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense, hermano. Qué idolatría, como un becerro de oro, hermanos. Hicieron fiesta, hermanos, hicieron una ofrenda a ese ídolo, hermanos. Y se sentaron, a jugar y qué tremendo, hermanos. Cayeron, hermanos, en la idolatría. Y por eso el apóstol dice, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Imagínense en qué pecado tan terrible cayeron. Hermanos, y se dice que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Sí, eso es idolatría, hermanos. No solamente, muchos dicen, pues yo ya no creo en la Virgen de Guadalupe, ya no creo en San quién sabe qué, ¿verdad? Dijo un hermano, zancudo, hasta, ya no creo yo. Hermanos, pero como dije, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios y puede ser hijos. Sí, como una hermanita que dice que ya no podía ir al culto porque primero no tenía hijos y le pidió a Dios, dame un hijo, y Dios se lo dio. Pero ya después, ya no podía, ya no tenía tiempo. No es que mi hijo, es que, no quería que ni le pegara tantito el aire, ¿verdad? Hay quienes, hermanos, tienen a su hijo en primer lugar que a Dios. Otros, sus padres, ¿verdad? No, dice, es que mi papá, es que necesito estar con mi papá, necesito y hermanos, que hay quienes ya hicieron de sus papás sus ídolos, ¿verdad? Porque ya no tienen tiempo para Dios. Otros, sus esposos.
dinero, trabajo. Sí. ¿Por qué no viene al culto, hermanos? No, pues es que yo trabajo. Y es que yo trabajo. No, es que yo no tengo tiempo. Y hermanos, hasta el domingo. ¿Se cae la idolatría, hermanos? Sí. El pueblo cayó, hermanos, y la Biblia dice: ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. ¿Verdad? Escuchaba un canto que decía: ¿Dónde está tu Dios? Y al final dice el cantante, porque dice: mi Dios está en el cielo, y el tuyo en la televisión, porque antes era el ídolo, ¿verdad? Pero ahora ya no, ya quedó corto, ¿verdad? Ahora es el Cel, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto tiempo pasa usted allí en el celular, allí en las redes? Hay quienes pasan horas, ¿verdad? Ya no tienen tiempo para Dios. ¿Se estará cayendo en idolatría, hermanos? Sí, hermanos. Un día le pregunté a un hermano: hermano, ¿y por qué este hermano ya no está? Y me dijo: pues es que cayó porque se pasaba viendo el celular o el internet, ¿verdad? Dice, por eso ya no está. Dije, santo Dios. Así que, hermanos, Israel se entregó a sí mismo al desorden de sus emociones y placeres y se corrompieron, hermanos. Vean la carne, hermanos. Por eso decía el apóstol: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y por eso le dice al pueblo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ¿verdad? Y se dice que Corinto era un puerto, hermanos, que hasta se dice que había un templo a la diosa Epafrodita, donde 1,000 prostitutas o rameras, hermanos, ahí estaban. Y entonces, hermanos, era una situación tremenda donde la iglesia entonces se les hace esta advertencia, porque el pueblo de Israel cayó, hermanos, en fornicación. Sí, dice que Balaam, ¿verdad? De una u otra manera le dio un consejo a Balac: mira, si no puedes derrotar a ese pueblo, porque quería que lo maldijera, y pues pura bendición, ¿verdad? Pero dio un mal consejo, ¿verdad? Balán a Balac: no, pon mujeres que los inviten. Y miren, hermanos, empezaron a fornicar. Dice que un israelita, hermanos, estaba Moisés y el pueblo, y miren, pasó una mujer con él, o delante de ellos. Pasó y se metió allá a la tienda, hermanos, a fornicar. De tal manera que Eleazar, el hijo del sacerdote, miren, hermanos, le dio un celo y que agarra una lanza. Y ahora sí que se lanzó allá donde estaban. Y miren, dice que los atravesó, hermanos, a los dos, a la mujer por el vientre, ¿verdad? Oh, hermanos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron. ¿Cuántos, hermanos? ¿Poquitos? ¿Verdad? 23,000 en un día, hermanos. Porque honrosos en todos, ¿qué? El matrimonio y el hecho sin mancha. Mas a los fornicarios y a los adúlteros enjuiciará Dios. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, hermanos, que como fue en los días de Noé, también sería cuando Cristo venga. Dice que los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, se casaban y se daban en casamiento. Hasta aquí vino el diluvio y los destruyó. Y hoy día, hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Verdad? Tanta inmoralidad. Hermanos, pero no solamente de allá afuera,
hermanos, dentro de la iglesia cae gente en adulterio, en pecado. Sí, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué cayó? Descuidó su vida espiritual. Eso fue. Descuidó su comunión con Dios. Dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la Biblia, dejó de acudir a los cultos, porque a muchos se les hace fácil dejar todo eso y después llega la tentación, ¿verdad? Y como dijo un hermano, si lo agarra en curva, se estrelló ahí. Sí. Hermanos, una advertencia a la iglesia para no caer, hermanos, en estos pecados, en estos males. Sí. Así que, hermanos, y dice la palabra de Dios, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dice, hermanos, bueno, en muchas partes de la Escritura, que ellos, hermanos, pusieron a prueba a Dios. Se parecían al diablo. ¿Sí saben que el diablo tentó a Cristo? Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿A poco no escuchó el diablo cuando Jesús salió del bautismo, verdad? Dice que subiendo del agua, se abrió el cielo, baja el Espíritu Santo y se oye una voz que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Y ahora el diablo le está diciendo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ahí estaba, ¿verdad? Para tentar a Cristo. Pero imagínense que el pueblo estaba tentando a Dios. Por eso el apóstol siempre usó al pueblo de Israel como una advertencia, como una enseñanza. Él dijo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra 40 años, y a causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije, siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Miren, hermanos, este pueblo llegó a decir, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá también dar pan, aparejar carne a su pueblo? ¡Ay, Dios mío! Pues ¿qué no le estaba dando el maná? ¿Qué no le estaba dando agua? Y ahora ellos dicen, ¿podrá ponernos mesa aquí en el desierto? ¿Podrá poner pan? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Pues claro, hermanos. Y si hay cosas que Dios no da, porque Él sabe, hermanos, porque todo está bajo su plan perfecto. Amén. Pero Él tenía poder y miren, hermanos, pero eso era tentar a Dios, poner a prueba, como si, ¿tienes poder, Señor? ¿A poco de veras? Miren, hermanos, dice que mandó codornices, ¿verdad? Querían carne, hermanos, hasta le salió por las narices, ¿verdad? Pero también mandó flaqueza, hermanos. Dice que tentaban a Dios y le ponían límite al santo. Y hermanos, ahora sí como se dice, eso no se vale, ¿verdad? ¿Cómo van a tentar a Dios? Si Dios es bueno, Dios estaba con ellos. Por eso dice la palabra de Dios, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dios mandó, hermanos, serpientes venenosas que los mordían, hermanos. Sí. Así que, amados hermanos, no debemos tentar a Cristo. ¿Cristo está con nosotros? Sí.
A veces le decimos a los hermanos, porque somos poquitos, hermanos, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Claro, creamos a su palabra, creamos a sus promesas, aleluya. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, Él tiene poder, aleluya. Oh, hermanos, pero ellos tentaron al Señor. También, hermanos, otra cosa, dice el Señor: ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, ellos murmuraron. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés, verdad? María y Aarón, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a María? Se llenó de lepra. Y hermanos, el pueblo a veces murmuraba contra Dios, contra Moisés. Y hermanos, a Dios no le agradó eso, hermanos, que se murmure. Hay quienes, hermanos, llegan a murmurar, ¿verdad? Entre dientes, andan murmurando, ¿verdad? De esto, de aquello. Murmuran del pastor, murmuran, oh, hermanos, lo más terrible que se murmura de Dios. A veces cuando se murmura del siervo se está murmurando de Dios. Porque, hermanos, muchos no nos pusimos, nos puso Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, y dice, y perecieron por el destructor. Así que no murmure, hermano, mejor pongas a orar. Alabado sea Dios. Y si ve decadencia, ore a Dios. Si tú hablas con Dios, ¿qué? Pero hay quienes nada más puro murmurar y no dobla su rodilla, puro murmurar, puro hablar, hermanos, y tanta cosa, ¿verdad? Dios mío, a veces hay cosas que ni oímos ni sabemos, ya de repente escuchamos, no, ¿a poco no sabía, hermano, que este hermano decía esto y decía aquello, y decía del movimiento y decía de los pastores y decía, santo Dios? No, hermanos. Y dice la Biblia, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. Hermanos, ¿qué es una admonición? Una admonición es un discurso o sermón donde se hace ver un mal y se invita a corregirse. Eso es una admonición, sí, donde se invita a corregirse. Así que, hermanos, y dice la palabra de Dios, así que el que piense estar firme, mire y no caiga. ¿Cuántos quieren permanecer firmes? Amén. Pero ¿sabe qué tiene que hacer? Venir hoy a las plantas del Señor y humillarse. Porque quiero decirle que muchos sí han caído. Hay muchos que han caído, ¿verdad? Ellos decían que estaban firmes, pero miren, descuidaron su comunión con Dios, descuidaron y cayeron. Ellos quizá nunca pensaron que iban a caer, pero cayeron. Así que el que piense estar firme, aquí está Cristo. Sí, hermano, ¿quiere llegar a usted al cielo? ¿Quiere llegar usted a la meta? ¿Quiere vencer la idolatría, la inmoralidad sexual y todo esto? El pueblo de Israel cayó. Hay tantos, en la historia, tantos hermanos, miren, que han caído. Aquí está Cristo, porque hoy no viene a Él. Y le dice, Señor, ayúdame, auméntame la fe, dame de tu gracia, renueva mi vida. No quisiera hoy venir a las plantas del Señor. Es verdad, ya usted es bautizado, ya Dios lo libertó, goza de las bendiciones. Aquí está Cristo. Vamos a estar de pie, por favor. Alabado sea Dios. Cantamos este coro. Gloria a Dios. ¿Qué coro es? ¿Qué himno es? Gloria a Dios. Cantamos este coro. Aleluya.
Gloria a Dios. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, porque yo sé que débil soy, no puedo